Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13, dice así de la siguiente manera. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Verso 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo. Hasta ahí la lectura pues, de la palabra de Dios. Gracias por acompañarme en esta lectura. Muy bien. Quiero recordarles una anécdota que tuve cuando estaba recién llegado aquí a este país. Yo vengo de un país donde el papel moneda no solamente se difiere de números, sino también se difiere de colores y de figuras. Eso es en mi país, Venezuela. No sé si en su país de origen, que también viene, el papel moneda que había cuando usted se vino, tenía esa misma característica, que tenía diferentes números, por cierto, pero también diferentes colores. Entonces, cuando uno llega a este país, hay diferencia de números, hay diferencia de figuras, pero no hay diferencia de colores. Entonces, un anciano me dijo: hermano José, cuando meta la mano al bolsillo y va a pagar, mire bien qué billete va a dar, porque todos los billetes en este país son verdes y usted puede dar una moneda, un billete de mayor número de los que tiene que pagar, y puede ser que el que lo está recibiendo se quede callado y entonces usted pierde muchísimo dinero. Se lo digo porque aquí muchos de nosotros nos ha pasado eso. Hemos perdido mucho dinero por estar guiándonos por el color, como en nuestros países. Bueno, eso nos enseña que hay cosas que se parecen, pero no son iguales. Yo estoy diciendo esto porque hay cosas en nuestra vida espiritual que se parecen, pero no son iguales. Y voy a dar un ejemplo. Quiero que se lo graben porque esto es muy importante que usted lo tenga en la profunda, escrito en lo profundo de su corazón, como un tatuaje. Oiga bien esta palabra. Una cosa es creer en Dios, como hacen muchos, es más, podría decir yo, multitudes que confiesan creer en Dios. Entonces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Ahí está la diferencia. Parecen iguales, ¿verdad? Pero no significa lo mismo. Casi se parecen las palabras. Creer en Dios, creerle a Dios. Se parece, pero es muy diferente. Estas cosas las digo porque en este capítulo, a continuación, nosotros vamos a encontrar un grupo de religiosos que podríamos decir que ellos confesaban creer en Dios, pero lamentablemente no le creían a Dios. Bueno, este ya es, podríamos decir, el regreso del profeta Eliseo. Ya él vino con el profeta Elías a diferentes lugares, llegó al Jordán, pasó al Jordán, al otro lado del Jordán vio la gloria de Dios, que vino una carroza de fuego y caballos y se llevaron a su señor, y él lo que pudo quedarse de su señor fue el manto, y ya sabemos lo que acabamos de leer. Él viene y reclama
la presencia del Dios de Elías. Y ve a continuación el milagro que hizo Elías cuando cruzó de este al otro lado del río. Entonces Eliseo, cuando regresó del otro lado del río a este lado del río, hizo lo mismo, ¿no? Y habían 50 mirones que estaban viendo a ver qué pasaba. Ellos no vieron el carro, la carroza de fuego con su gente de a caballo llevándose a Elías. El único que lo vio fue Eliseo. Pero estaban en la expectativa ahí, cerca del Jordán, a ver qué pasa. Pero lo que sí vieron fue, fíjese usted, ellos sí vieron regresar solo a Eliseo y vieron cómo él golpeó las aguas con el manto de Elías. Ellos vieron las aguas separarse de un lado a otro. Vieron al profeta Eliseo caminar en seco y declararon, fíjese usted lo que son los religiosos, cómo nos engañan. Ellos declararon, wow, tiene el espíritu del profeta Elías. Y vienen a hacerle reverencia al varón de Dios. ¡Oh! Y se le inclinaron, Señor, y tal, y esto y aquello. Esos son los religiosos que, si uno le preguntan, ellos dicen, no, yo creo en Dios. Se les llaman hijos de los profetas, porque Samuel, en la restauración espiritual a Israel, él, para que la espiritualidad tuviese una restauración sostenible, él creó una escuela de hombres laicos que estudiaran el Torá, los 5 libros de Moisés, ¿no? Y estudiasen y se hiciesen expertos. No solamente ya era para los sacerdotes, sino para cualquier laico que quisiese estar dentro de esa escuela y hubiese un nivel espiritual muy elevado. Entonces ese era el objetivo de esa escuela de profetas, y se les llamaba, en vez de llamársele alumnos, se le llamaban a estos participantes hijos de los profetas. No es que ellos eran hijos de los profetas y por eso eran profetas, no. Ojalá fuera así, que un predicador, un pastor se casara con una sierva de Dios y todos sus hijos fueran pastores, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de que eran participantes de la escuela como un instituto bíblico de profetas. Entonces había pasado por generación esta cultura y esta institución. Y ya para la época del profeta Elías y el profeta Eliseo, todavía esa escuela estaba impartiendo conocimientos de los 5 libros de la Biblia. Deberían estos estar plenamente ya con su corazón lleno de fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír. Entonces estos estaban en la escuela oyendo todos los días palabra de Dios, deberían tener fe. Pero ahí está el problema. Esta gente creía en Dios, eran religiosos, se postraban ante los líderes, ante los maestros, pero no le creían a Dios. Dios había dicho, me voy a levantar a Elías, y lo habían tenido como un rumor. Eso de que voy a levantar a Elías, lo habían considerado como un rumor. ¿Sabes lo que es un rumor, no? Un chisme, en palabras más bonitas. Lo tenían tomado como un chisme que iba de boca en boca. Entonces, cuando fíjese, cuando venía el profeta Elías con Eliseo, llegaron a Jericó y ahí encontraron
a la escuela de los profetas, y un grupo de ellos se le acercó a Eliseo y como en una forma burlona, ellos repitieron como loro el dicho que se decía. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará de ti a tu Señor hoy? Eso no es porque ellos creían en eso, sino porque querían burlarse de Eliseo. Entonces, por eso Eliseo, medio cascarrabia, le dijo: sí, cállense, cállense ya, ¿no? Ahora, ya habiendo ocurrido lo que se creía que era un rumor, que fue una realidad, porque Dios no habla por hablar. Eso tenemos que quitarnos de la mente y del corazón. Dios no habla por hablar. Dios, cuando habla, está serio en lo que dice. Y él había dicho que se iba a levantar al profeta Elías, como efectivamente se lo levantó. Entonces, esto, cuando ven a Eliseo regresar con ese poder y con esa unción como la del profeta Elías, vienen y se acercan, pero lo ven solo, ¿no? Y se acercan a él y le hacen la reverencia y esto y aquello. Y luego, fíjense con lo que le salieron. Le dijeron: aquí hay unos expertos, exploradores, que están como voluntarios para buscar a tu señor Elías. Porque quizás es posible que al ser levantado haya caído por allá en una montaña. Fíjese usted, eso demuestra que esta gente creían en Dios, pero no le creían a Dios. Tuvo que decirle el profeta Eliseo: no lo busquen. Pero ellos insistían en ir a buscar a Eliseo. Y él les insistía y decía: es pérdida de tiempo, no lo busquen. Eliseo sí sabía y estaba claro que su señor, al otro lado del Jordán, había sido levantado por una carroza de fuego y gente de a caballo. Pero estos religiosos pensaban de una forma humana, de una forma carnal. Fue como un viento que sopló como si fuera un tornado. Eso es un tornado, eso es lo que pensaron ellos. Eso fue un tornado que levantó el Señor y lo tiró por allá, como hacen los tornados que levantan las vacas y los carros y los tractores y lo tumban por otro lado. Entonces ellos pensaron que era un tornado, como una mente carnal, con una mente terrenal, con una mente pecaminosa. E insistía. Y más, en los versículos posteriores, no solamente decía que ellos se insistían, fue que lo hicieron. Fueron una comisión de exploradores y estuvieron 3 días y 3 noches buscando al profeta Elías, mientras que Elías estaba ya con la presencia del Señor en el tercer cielo, disfrutando con Moisés. Ya cuando se dieron por vencidos, fíjense, ya se dieron por vencidos de que no hallaron al profeta Elías, regresaron, fracasaron, como unos fracasados. Se dieron por vencidos, pero claro, ya después que se desgastaron y se dieron cuenta, quizás pensaron: no, eso se lo comieron los leones. Son tan carnal, la mente perversa, que quizás pensaron eso. Cuando regresaron, ¡ay, qué satisfacción para el profeta Eliseo! ¡Yo se lo dije! ¡Ay, tan lindo! ¿Usted no siente esa satisfacción, hermana Marisela, que usted le dice: mira, que esto y que aquello, y no le hacen caso? Está bien, está bien. Pero después, ¡ay, qué gusto! Yo se lo dije. ¿Se acuerda? Chupe, me da el vuelto. Así le digo al profeta Eliseo: yo se lo dije, que no lo buscara.
que era tiempo perdido, porque efectivamente mi Señor se lo llevaron en una carroza de fuego con su gente de a caballo. Bueno, ustedes saben que los que creen en Dios, cuando la quiebran, tratan como de disimular. Entonces le dijeron, ay Señor, fíjese usted lo que significa estar en la parte de creer en Dios y no creerle a Dios. Estos que creían en Dios, al ver que esto estaba pasando frente a sus narices, le dijeron entonces al profeta Eliseo, oye, ¿sabes que aquí es una tierra muy bonita? ¿No? Estas tierras son muy bonitas. Pero hay un detalle. La tierra es estéril y las aguas amargas. Es decir, ellos eran los responsables espiritualmente de ese territorio. Dios le había otorgado a ellos esas tierras. Las tierras de Jericó, el pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó, Dios se la entregó a esos profetas. Y esos profetas, para favor de esa tierra, no habían hecho nada. Porque esos son los religiosos. Así son los que solamente creen en Dios. En su vida no pasa nada. Y a su alrededor, menos. Tienen que buscar un hombre espiritual. Tienen que buscar a una mujer de fe. Tienen que buscar a un varón de Dios. Tienen que buscar un profeta del Altísimo. Porque ahí está la diferencia entre el que cree en Dios, entre aquellos que le creen a Dios. Logramos un nivel superior. Tenemos una unción superior. Tenemos una autoridad superior. Mire, es interesante todo el resto de la historia de este profeta Eliseo, sucesor de Elías, con una doble porción de la autoridad de Elías. Oigan bien, doble unción, doble poder, doble autoridad. Aquí se cumple lo que dijo Jesús, que sus discípulos llegaron a ser mucho mayor que su maestro. Los alumnos superaron al maestro. Y él lo dijo, cosas mayores. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis. Los que creen en Dios dicen amén, pero no le creen. No le creen. Aplauden, pero no le creen. Tiemblan, pero no le creen. Corren, pero no le creen. Por eso sus vidas son infructíferas. No pasa nada. Hay que acudir a los hombres y mujeres espirituales. Bueno, como nosotros los hombres de Dios, como las mujeres que son de Dios, nosotros no somos causantes de problemas. Oigan bien esto. Nosotros aquí en la tierra no estamos para causar problemas. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas. No dicen amén, pero yo quisiera oír un fuerte amén. Aquí estamos en la tierra para solucionar problemas. Nosotros, los hombres y mujeres que somos de Dios, que le creemos a Dios, somos la solución a los problemas. Y estamos aquí para solucionar problemas a la comunidad. Estamos aquí para solucionar el problema a nuestros familiares. Porque no lo vemos con ojos carnal, lo vemos con ojos espirituales. ¿Cuál era el problema? Las tierras eran estériles y las aguas amargas, venenosas.
había muerte en esas aguas. Entonces, el que es de Dios, habla con Dios. Dios le responde y le cree lo que Dios dice. Fíjese usted, esta cosa fuera de lógica, fuera de lógica. Viene Dios y le dice a Eliseo, Eliseo, haga esto. ¿Qué fue lo que le dijo? Agarró una vasija y la mandó a llenar de sal, de sodio. ¿Qué tiene que ver eso con la sanidad de las aguas? ¿Qué tiene que ver eso con la fertilidad de la tierra? Pero ahí está la revelación de Dios. Ahí está lo espiritual que era este hombre. Y mandó a buscar sal. Y cuando estaba la vasija llena de sal, dijo, echen la sal al agua. Es lógico que así se va a sanar las aguas. Pero ese era el milagro sobrenatural. Esa era la orden de Dios. Esa era la revelación de Dios. Y este hombre le creyó a Dios e hizo eso como un acto de fe. Oiga bien lo que acabo de decir. Él echó la sal a las aguas como un acto de fe. Y el que actúa en fe, Dios lo respalda. Porque dice la Biblia que si tuviese fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, pásate al otro lado, y la montaña se pasará. Solo en el nivel espiritual de un hombre y una mujer que le cree a Dios. Y ese es el mensaje de esta noche. Nosotros mismos, no vamos a hablar de el que está al lado. No. Nosotros mismos, yo debo ser un verdadero creyente a Dios. Mire lo que acabo de decir. Un verdadero creyente a Dios. No un creyente en Dios. Porque los borrachitos creen en Dios. Ya cuando están hablando, agarran la botella. Por la sangre de Cristo. Los borrachitos creen en Dios. Los ídolos, los idólatras creen en Dios. Los musulmanes, los budistas, Raimundo y todo el mundo creen en Dios, hasta los ateos. No sé si usted haya oído la anécdota de uno de los más grandes ateos que ha tenido América, el señor Fidel Castro. Fíjese usted que él era ateo. Mira las palabras que él dijo. Cuando le dijeron, ¿y hasta cuándo usted va a ser presidente de Cuba? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Hasta que Dios quiera. Fíjense usted que hasta los ateos creen en Dios. Pero nosotros tenemos que dar un paso más hacia adelante. Nosotros tenemos que elevarnos a un nivel superior y creerle a Dios cuando Dios habla. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué promete? Una nueva criatura. ¿Qué somos? Somos nueva criatura. En nosotras ha ocurrido el milagro de la nueva vida. Porque le creímos a Dios. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando oímos esa promesa, dijimos con todo el corazón, amén. Eso es lo que me hace falta a mí. Creímos en Jesús y en nosotros empezó a reinar en nuestra vida esa paz
que sobrepasa todo entendimiento. En nosotros ha ocurrido milagros porque le hemos creído a Dios. Hemos visto milagros desde que llegamos a este país y nunca hemos aguantado hambre. No porque este país es un país de abundancia, no, porque nosotros estamos agarrados de las promesas de Dios y le hemos creído a Él que si Él es nuestro pastor, nada, absolutamente nada me va a faltar. Wow. Cuando uno se aferra a las promesas de Dios, creyéndole a lo que Dios dice, entonces cosas grandes y maravillosas ocurren en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo los problemas cambian. Alguien dijo que los problemas son como una montaña, difícil de escalar. A veces se nos presentan retos en la vida que usted a la mitad del camino se cansa y ya usted dice, ya no puedo más. Qué bueno que usted diga, ya no puedo más. Porque ahí es donde usted va a decir, Señor, a clamar en las alturas, al Altísimo, como dice aquel salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá qué? Mi socorro. En ese momento estamos así pidiendo auxilio, pidiendo socorro. Estamos en una situación que si no nos echa la mano Dios, no vamos a saber en dónde vamos a parar. Pero ahí es donde nosotros vamos a ver la mano poderosa del Altísimo. Y vamos a ver cómo las montañas, que son los problemas que no podemos sobrepasar, van a cambiar así, hermano, así, en un abrir y cerrar de ojos, tu vida va a cambiar. Tu problema va a desaparecer así. Y el primer asombrado eres tú. Y vas a decir, ¡wow! ¡Aleluya! No puede ser. Es más, esas son las palabras que salen de un hombre y una mujer que ha visto la gloria de Dios en su vida. Porque le ha creído a las promesas de Dios. ¿Qué pasó cuando Eliseo le echó las aguas, le echó la sal a las aguas? Se sanaron. ¿Qué pasó con las tierras estériles? Empezaron a producir fruto como dice la Biblia, como tierra que fluye leche y miel. Porque el Señor sana la tierra. El Señor sana las aguas. El Señor sana tu vida. Hay un testimonio de hace muchos años. Alguien llamó a la radio. Su esposa la habían diagnosticado con cáncer. Y alguien le dice, llame a la radio. Llame a la radio. Él, tanto insistirle que llamó a la radio. Y le dijo, quiero que oren por mi esposa que tiene cáncer. Oramos, creyéndole a Dios, que dice que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por nuestras rebeliones, sufrió por nuestros pecados, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y él mismo lo dice, cuando dice allá en la ciudad donde se crió, en la sinagoga, cuando lo pusieron a leer, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar enfermos, curar heridos, predicar las buenas nuevas a los pobres. Y así lo hizo.
Entonces, Jesús, el Cordero de Dios, no solamente vino a quitar el pecado del mundo, sino a sanar enfermos. Y nosotros le creemos que Jesús es nuestro sanador, por eso oramos por esa señora. Sin saber quién era, ni el que estaba llamando, ni la señora, ni dónde estaba. Fue un acto de fe, de hombres de Dios que le creen a Dios. Que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Hace unos días, yo creo que ayer, antier, alguien oye a estos hombres de Dios que estábamos ahí en ese programa, oye y reconoce esa voz y le pregunta, ¿tú estabas en la radio hace tantos años? Bueno, sí, yo soy un hombre de radio. Pues tú eres a la persona que oraste por mi esposa y mi esposa fue sana inmediatamente, no de fiebre ni de gripe, ni de dengue, fue sanada de cáncer. Gloria a Dios. Eso ocurrió aquí en esta ciudad. De esta manera, de esta forma. Porque Dios obra por senderos misteriosos. Él no tiene un método establecido. Él hace lo que quiere. Pero también hace lo que quiere con las mujeres y hombres que le creen a Él. Créale a Él. No crea en Él. Créale a Él. Se parece, pero no es lo mismo. Créale que Él es tu guardador. Créale que Él es tu protector. Créale que Él es tu proveedor. Créale que Él es tu guía. Créale que es tu salvador. Créale que Él es tu compañía. Por eso yo nunca me siento solo. Aunque me hacen falta ustedes. No se crean. Y el cafecito más. Pero qué dicha tener a Dios a nuestro lado, porque Él lo ha prometido, Él lo ha dicho, estaré con vosotros. Entonces Él dijo que estará con nosotros, no debo sentirme solo. Debo creer lo que Él me dijo, yo no estoy solo. Ni aquí, ni en el problema, ni en el conflicto, ni en la enfermedad, ni en la necesidad, yo no estoy solo. Y cuando Dios me saca de un sitio, es para ponerme en un mejor lugar. Pero de una cosa sí debemos estar seguros. Es más, no solamente seguros, mucho más que seguros, de que Él no nos desamparará, ni nos dejará solo. Él lo ha dicho y Él lo cumple. He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado. Así que esa promesa está vigente. Hermanos, lo único que hay que hacer es entonces dejar de creer en Dios para creerle a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es, vamos a creerle a Dios, vamos a creer su palabra, vamos a creer, así como el profeta Eliseo le creyó y agarró un poco de sal y sanó las aguas de Jericó. Sigan esa historia, lean el capítulo 2 completo, el capítulo 3, 4, 5, todo el libro de Segunda de Reyes, usted va a ver cómo este hombre, Dios lo usó de una forma tan extraordinaria que le voy a echar el cuento adelantado. Este hombre hasta hizo milagros después de muerto. Ya lo saben, ¿verdad? Venían con un cadáver ahí de un joven, todos llorando y llorando porque se había muerto y tropezaron y cayó el féretro y rodó y ¡pum! Llegó hasta la tumba del profeta Eliseo. Se levantó el muerto, se sacudió y se fue corriendo todo el mundo. Es una historia muy linda. Hace muchas cosas raras, pero yo le atribuyo a todas esas cosas raras
porque él le creyó a Dios. Una de las cosas raras que le voy a mencionar por adelantado, están los hijos de los profetas cortando leña y la hacha se zafa del palo y cae en la profunda de las aguas del río. Entonces se lo van y cuentan al profeta. Por eso es que yo digo que nosotros los hombres de Dios no somos el problema de esta humanidad, ni debemos ser problemas ni carga para los demás. Nosotros somos la solución. Cuando a mí me llega alguien con su problema, yo tengo que darle una solución espiritual y que suceda un cambio, una transformación. Entonces cae la hacha en el río y se lo dicen al profeta Eliseo. Ay, cayó el hacha y era prestada. Y él dijo, tranquilo, no hay problema. Algo insólito, ilógico. Agarra un tronco y lo tira al agua. Usted sabe que el tronco no se va a hundir porque flota. Y mucho menos el árbol no es un imán para atraer el metal. Pero eso fue lo que ocurrió. Él tiró el tronco al agua y el hacha flotó y se pegó al tronco. Y agarraron el tronco, estaba la hacha y se la entregaron. Toma, vaya a dársela al dueño. Eso es ilógico. Y así sucesivamente. Muchas cosas pasan en la vida de este hombre que son ilógicas, pero son porque él le creyó a Dios. Y usted debe, para que sucedan cosas extraordinarias en su vida, debe creerle a Dios, debe creer en las promesas que están en la Biblia. Le digo a mis amigos que nos van a ver por televisión, ya no crea en Dios, créale a Dios. Y ahí está la diferencia. El Señor Jesucristo lo bendiga y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Nuestros hermanos con nosotros.